La plana mayor del Ministerio de Economía concurrió ayer a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, encabezado este grupo por el ministro Fernando Lorenzo. Uno de los convocantes fue el diputado de Propuesta Ballista del Partido Colorado, José Amorín. ¿Cómo le va, Amorín? Buen día. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Me alegro. ¿Por qué esta convocatoria? No, el ministro fue en una visita de rutina, en el sentido que está empezando a tratarse la rendición de cuentas en el Senado, y siempre la primera visita es la del ministro de Economía, que explica cómo viene el país, hacia dónde va, y algunos temas, los que él considera más importantes de temas macroeconómicos. ¿Cómo viene el país? Bueno, para el ministro extraordinario, muy bien, el pasado fantástico y el futuro mejor, todo bien. El ministro realmente lo encontré con un optimismo fenomenal, mucho más que el de hace 10 días, cuando las bolsas del mundo tambaleaban. Realmente encontramos al ministro con optimismo. Yo diría que, yo le comenté a él, el ministro parece que está enamorado de sí mismo, usted, porque... ¿Le dijo así nomás, le dijo? Sí, así, sí, así. ¿Y qué respondió? No, después él me dijo que yo le había dicho que él decía todas cosas fantásticas. Yo dije, no, yo lo que le dije es que usted estaba enamorado de sí mismo. No le dije eso. En el sentido de que todo lo que yo hago es fantástico, y por suerte estoy yo acá, y por suerte está este equipo, que si no el país, quién sabe lo que estaba. Ahora, el país está bien, por suerte, y por políticas prudentes de este ministro también. El país en términos macroeconómicos está bien. Yo sí le hice una crítica al ministro, porque el ministro dice como cosa muy positiva todo lo que se está gastando en educación, en seguridad, en infraestructura y en salud, diciendo que este gobierno gasta muchísimo más que los anteriores. Y bueno, ahí le dije al ministro que teníamos una visión distinta, que yo creo que uno no tiene que estar contento por todo lo que gasta, sino que tiene que estar contento por todo lo que consigue. En realidad, si lo consigue gastando menos, es mejor, porque lo que está gastando él es el dinero de todos los uruguayos. Y francamente, a pesar de gastar 3 o 4 veces más en cada una de esas áreas, desde mi punto de vista le dije, la educación está peor, la seguridad está mucho peor, la infraestructura también está peor, y la salud pública por lo menos no está mejor. Con lo cual discrepamos, él dice que sí, que está todo mucho mejor, pero en fin, son temas de discrepancia y de visión de las situaciones del país. Para gastar o invertir en esos aspectos hay que recaudar, y ese fue uno de los temas del encuentro, los impuestos. Sí, primero el ministro dijo que se estaba recaudando, aumentando la recaudación, como ocurrió desde el año 2003. El país crece y la recaudación aumenta, eso es automático. Y entonces sí, yo le pregunté... Y bueno, porque no siempre es así, ¿no? No. Puede buenísimo crecer la economía y puede crecer la evasión también. Bueno, en general diría que no. A ver, si crece la economía formal y los impuestos, hay más transacciones, y el gran recaudador que es el IVA aumenta siempre. Claro. Cuando aumenta la importación, mucho más. O sea, cuando pasa como ahora, que el dólar está bajo y se compran muchas cosas importadas, muchas de las cuales tienen IVA y MESI, la recaudación explota. Y realmente la recaudación viene muy bien, y la impositiva está trabajando con eficiencia también, es justo decirlo. Pero digo, eso es bueno para el país, que se recaude lo mejor posible. Bueno, frente a esa situación, yo le pregunté al ministro qué iba a pasar con las 3 compromisos que había asumido el Frente Amplio y el equipo económico en su anterior comparecencia, que era que en el 2011 se iba a bajar el IVA un 2%, que iba a subir las tasas del mínimo no imponible, iban a mejorar de alguna forma las deducciones. Del IRPF, y que no iba a haber más ningún tipo de impuestos. Y le pregunté al ministro a ver si mientras él estuviera podía dar la garantía de que no iba a haber más impuestos. Bueno, el ministro contestó desde mi punto de vista muy satisfactoriamente las 2 primeras. Nos dijo que efectivamente la semana que viene iba a venir 2 proyectos de ley, uno bajando el IVA y otro haciendo modificaciones al impuesto a la renta de las personas físicas. ¿Dio algunos detalles? No dio detalles. Por ejemplo, ¿cuántos puntos de IVA? No, en principio son 2 puntos de IVA, que es el compromiso que él tenía, y además alguna mejora especial para algunos sectores con dificultades económicas, digamos. 2 puntos generales para 2 puntos generales. Para todas las compras con IVA. Para todas las compras con IVA. Y además algunas ventajas o algunos beneficios especiales para algunos sectores de la sociedad. ¿Se había hablado de algún incentivo para el pago con tarjeta de crédito o de débito? No, pero ahí
no se dijo absolutamente No. nada. Fue una respuesta lo más general y lo más escueta posible. Bien. Pero sí quedó claro que la semana que viene vienen 2 proyectos de ley. Uno bajando el IVA y otro mejorando las condiciones del impuesto a la renta de las personas físicas. Y quedó claro también... Pero perdóneme, ¿y sobre el IRPF dio algún detalle respecto ninguno, a...? Nada. No. Muy escueto. Bien. También quedó claro que pueden venir más impuestos. Que el ministro, que estaba muy firme en contra de todos los impuestos nuevos, que se habían comprometido a no tener más impuestos, que estuvo muy contrario al impuesto de Estalagro, como lo sabe todo el mundo, lo dijo en todos lados. ¿Lo dijo ayer? No, ayer dijo que estaba a favor del impuesto al agro, que le pareció un impuesto que estaba muy bien, y dijo que podían venir más impuestos. En definitiva, yo lo que le pregunté, ministro, si le viene un lineazo, vino. Y en definitiva él dijo que si hay impuestos que le hacen bien al país y que son aceptados por la mayoría de la sociedad, representada por los legisladores, va a haber más impuestos. ¿Y eso le sorprendió? Sí, me sorprendió, sí me sorprendió. Ahora, eso ha pasado siempre. Usted No. integró un partido o un grupo político que estuvo en el gobierno. Cuando las circunstancias cambian, se ponen impuestos. Cuando las circunstancias cambian y uno no tiene dinero para pagar nada, uno de algún lado lo tiene que sacar. Cuando las circunstancias cambian para mejor y a usted le sobra el dinero, en realidad, en vez de pensar en poner más impuestos, tendría que pensar en reducir los que existen. Digo, es lo que le pasa a una familia. Es decir, si usted en su casa están ganando entre digamos, todos los que viven en su casa 20.000 pesos y a uno lo despiden y se quedan con 10.000, usted tiene que pensar de dónde saca más plata para mantener el presupuesto. Ahora, si usted en vez de ganar 20 pasa a ganar 40, usted dice, bueno, voy a gastar hasta 30 y me sobran 10. ¿Qué hago? Y bueno, el gobierno, una de las cosas que puede hacer es bajar impuestos, pero no trata de ganar 50 para gastar más. Entonces, el gobierno... Ahora, que el ministro diga que si el país lo necesita se va a poner un nuevo impuesto o nuevos impuestos, ¿no es lógico en la realidad política? Digo, el ministro dice, lo que yo leo es, si hay sectores del gobierno que nos presionan para poner impuestos, lo tenemos que aguantar. ¿Qué es lo que pasó con el impuesto al agro? El impuesto al agro es notorio que tanto el vicepresidente de la República como el ministro de Economía estaban en contra. ¿Por qué estaban en contra? Por un tema de clima inversor. Cuando uno le dice a los inversores, vengan tranquilos, que acá hay reglas claras y que las reglas no van a cambiar, inviertan y den trabajo en Uruguay, al país productivo le dicen, trabajen, inviertan, que acá no va a haber cambios, y de un día para el otro, porque a un sector queda molesto por el tema de la ley de caducidad, dice, mostrémosle algo a la hinchada, dice, grabemos a los terratenientes. Usted los graba, a los inversores del Uruguay, a los uruguayos que apuestan al país, dicen, bueno, yo me voy a quedar quieto por un rato, porque yo no sé cómo viene esto. Ahora, cuando yo le pregunto eso al ministro... No es la primera vez que se pone un impuesto por razones políticas, o que se saca un impuesto por razones políticas, que de alguna manera también es cambiar la regla de juego para otros, ¿no? No, pues si usted le saca si usted disminuye un impuesto, sí, al clima de la producción no le cambia. Bueno, pero otros sectores pueden decir, esto le cambian las reglas de juego a los productores agropecuarios y no a nosotros que somos para comerciantes. Mejorarlo. Está bien, pero a ver, es difícil que uno se queje. De hecho, se han dado ese tipo de lujos, ¿no? Se pueden dar. Yo lo que le digo es, la pregunta que yo le hice al ministro fue para que el ministro me dijera, quédese tranquilo que no hay más impuestos. Y no que me lo dijera a mí, que le dijera a la producción en Uruguay, a los productores uruguayos. ¿Pero es posible que un ministro haga una afirmación así? Y la hizo hace un año, con claridad, él y el vicepresidente, con absoluta claridad. Dijeron, no va a haber más impuestos, inviertan en Uruguay que acá no hay impuestos. Es más, dijo claramente, no va a haber impuestos al agro, inviertan tranquilos. Lo dijo hace un año. Bueno, ahora uno dice, bueno, presionó el MPP, es para, digamos, extensiones de más de 2.000 hectáreas, bueno, acotémoslo ahí. Diga de vuelta, señor ministro, que bueno, que hasta acá llegó y no va a haber más impuestos, para dar tranquilidad a los inversores. Y el ministro dijo, si viene otro lineazo, no tengo más remedio. Es así, digo, políticamente la lectura es clarísima, y sí, no hay dos lecturas en esto. Bueno, yo, con total franqueza, se lo pregunté para ayudar, para que el ministro dijera, bueno, hasta acá llegamos. Ahora, ¿usted no cree que eso pasa en todos los gobiernos? Le vuelvo a preguntar porque me parece que la sorpresa es entendible, pero en realidad ha sucedido siempre. En gobiernos anteriores yo recuerdo ministros que se enteraron en una conferencia de ADM que se quitaba un beneficio a los exportadores y virtualmente renunciaron
en el marco de un almuerzo, de un desayuno. Perdón, esas cosas pueden pasar. Es decir, estas cosas han pasado en todo el gobierno. Lo que no es normal, lo que no es normal, es que en un país que tiene una bonanza fenomenal, que Uruguay, yo nací en noviembre del 54. Desde que yo nací para acá, todas fueron malas. El último gran año de Uruguay fue el 54 o el 55. De ahí en adelante Uruguay empezó en un declive porque todo lo que vendía valía menos, y bueno, y eso cambió notoriamente ahora. Todo lo que el Uruguay vende vale más. El mundo invierte en esta región porque el norte, o sea, Estados Unidos y Europa, están con enormes complicaciones. América del Sur está como nunca. Bueno, en estas condiciones y en estas circunstancias, aumentar los impuestos, a mí me parece que está mal. Me parece que se equivocan de cabo a rabo. Pero no a mí me parece que está mal. Le parece además que está mal al ministro de Economía. Y le parece que está mal al vicepresidente Astori. Porque así lo dijeron. Ahora, bueno, después el presidente de la República obviamente impuso sus condiciones. Y bueno, y él pensará que está bien. Yo creo que está mal y no estoy solo en pensar que está mal. Piensan igual que yo el vicepresidente de la República y el ministro de Economía. Aunque ahora le han cambiado de parecer, pero lo dijeron en 30 foros distintos. Diputado, senador, perdón. Está bien, está bien. La costumbre. Le agradezco mucho por estos minutos. Que pase muy bien. Muchas gracias. El senador José Amorín, de propuesta Ballista, Partido Colorado.